Hoy veremos las naciones de la profecía. Había una vez un grupo de náufragos que, tras un naufragio en alta mar, llegaron a una isla inhabitada. Al principio sobrevivieron como pudieron, pero con el tiempo comenzaron a organizarse. Uno de ellos propuso algo revolucionario. Aquí no hay nadie que nos diga qué hacer. Somos libres. Hagamos nuestras propias leyes. Los demás lo aclamaron, así que formaron un reino libre, donde cada uno podía decidir por sí mismo lo que era bueno o lo que era malo. Al principio la idea parecía maravillosa. No había castigos, no había límites. Cada uno era su propio rey. Pero pronto comenzaron los problemas. Uno se adueñó del manantial y cobró por el agua. Otro exigió tributo por usar las herramientas que encontró. Los débiles empezaron a sufrir. El hambre, la injusticia, el caos se esparcieron como fuego. La isla libre se volvió un infierno sin muros. Un día llegó una embarcación. Era el rey, verdadero rey de la isla, el dueño del territorio que por años le había cuidado desde lejos. Esperando que los náufragos lo buscaran, les ofreció algo inesperado. Esta isla, dijo él, fue creada para el bien de todos, pero solo puede funcionar si siguen el diseño original. Yo vine para gobernar no como tirano, sino como protector. Pero si quieren seguir con su propio gobierno, también los respetaré. Unos aceptaron, otros se burlaron, y quienes lo aceptaron fueron restaurados. Volvió otra vez el orden, la justicia, la provisión de alimentos. Pero los otros siguieron peleando por sus propias coronas de papel hasta que no quedó nada. La humanidad un día naufragó en el Edén. Y desde ese entonces hemos intentado levantar nuestros propios gobiernos, nuestras propias torres de Babel. Pero el resultado siempre es el mismo: caos, injusticia y muerte. La única esperanza está en entregarle nuevamente a Dios el gobierno de nuestras vidas, o nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras naciones. Cuando leemos el Apocalipsis podemos ver en ella una reversión de lo sucedido en Génesis. Mientras en Génesis encontramos cómo todo nace de lo perfecto y se va destruyendo por el pecado, en el Apocalipsis vemos una reversión del pecado hacia lo perfecto, gracias a la intervención de Dios. ¿Por qué las naciones y aún las naciones formadas por Dios pecan y se destruyen? Bueno, vamos a estudiar 3 puntos esenciales en esta lección. El primero de ellos tiene que ver con el fracaso del gobierno humano. En el Apocalipsis vemos la restitución de lo que Génesis perdió. El acceso al árbol de la vida se perdió en el Génesis. El acceso del árbol de la vida se restituye en Apocalipsis. La maldición por el pecado nace en el Génesis y la maldición por el pecado termina en el Apocalipsis. La comunión y la confianza en Dios es destruida en el Génesis y la comunión y la confianza en Dios es restaurada en Apocalipsis. Tal parece que Génesis y Apocalipsis son libros en espejo. ¿Qué es lo que trajo el fracaso humano al mundo perfecto que Dios creó? Por lo visto, fue el autogobierno. Eva fue tentada a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, según Génesis 3:5. Es decir, la ambición de sustituir a Dios fue traída por la serpiente, por el enemigo de Dios. Satanás entonces los insta a ocupar el lugar de Dios, o mejor dicho, a gobernarse a sí mismos, sin necesidad de recibir el gobierno divino. Veamos otro ejemplo más. En Génesis, capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En este texto, Satanás se porta como Dios o toma el lugar de Dios. En ocasión de la creación, Dios dijo, y esto se repite como 10 veces, y se usa en la forma verbal hebrea wayomer, que significa él dijo, y él dijo, forma que usó Dios para crear, y que ahora Satanás está tomando esta misma fórmula para dirigirse a la mujer y darle una orden. Por otro lado, tengamos en cuenta que mientras se dice que la serpiente había sido hecha por Dios, inmediatamente la serpiente le dice o se dirige a la mujer como si se colocara
en el medio, en el lugar de Dios. Asimismo, el comportamiento de Eva nos recuerda que ella, bajo la tentación, empezó también a tomar el lugar de Dios. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se acuerdan de la evaluación que Dios hizo cuando Él hubo creado todo? Dios vio que era bueno. En el verso 4 del capítulo 1 dice que la luz era buena. En el verso 10 dice que la tierra y los mares eran buenos. En el verso 12 del capítulo 1 de Génesis dice que los árboles y las semillas eran buenos. En el verso 18 dice que los astros, la luna y las estrellas, el sol, todos eran para separar el día de la noche y todo eso era bueno. En el verso 25 también encontramos que los animales terrestres eran buenos. En el verso 31, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que como Dios vio que era bueno, ahora Eva se comporta como Dios o sustituye a Dios y ve que también el árbol que Dios dijo que no debían comer, ahora era bueno. Entonces, ella actúa como Dios. En Génesis 3:6 dice que tomó de su fruto y comió. Y dio también ella a su marido, el cual comió como ella. Todos estos verbos de tomó, comió, dio, todos estos verbos han sido asociados con Dios el Creador hasta este momento, porque Dios, en el verso 1, en el capítulo 1, versículo 29, Dios dio de comer. En el capítulo 2, en el versículo 15, dice que Dios tomó al hombre. Y en el verso 21 del mismo capítulo dice que tomó una de sus costillas. Todos los verbos que hemos visto que Eva toma con el árbol ya habían sido usados con Dios al momento de crear. Todos estos verbos los toma Eva, los hace suyos, como si ella fuera la creadora. Y así imita el accionar de la serpiente quien le enseñó. Incluso cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, vuelven a tomar el lugar de Dios al tratar de vestirse de hojas de higuera. En Génesis 3:7 tenemos que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verbo hicieron, que se había usado para el relato de la creación, ahora estaba siendo usado por Adán y Eva. Como nos estamos dando cuenta, el fracaso de los seres humanos se debió en primer lugar debido a la iniciativa blasfema de usurpar el papel de Dios, tomar el lugar de Dios. Esto los conduce a una vida en pecado, una vida usurpando el lugar de Dios en sus propias vidas. Como veremos unos años más tarde con Nimrod, de quien se dice en Génesis 10, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, cuyo significado es rebelión, se presenta como un poderoso de la tierra, como si Dios no fuera poderoso. Y en el verso 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se le dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. No creamos esto de que Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, es un cumplido, sino al contrario. Porque la traducción de esta parte de delante de Jehová en realidad es en contra de Jehová. Es decir, que Nimrod, vigoroso cazador, hacía todas estas cacerías en contra de Dios. Es decir, que mataba a los animales, destruía la naturaleza sin ningún temor a Dios. Muy parecido a los actos de Gilgamesh. Veamos en el verso 10 ahora. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Caine, en la tierra de Sinar. Esa palabra, el comienzo, que deriva de la misma palabra de Génesis 1, Reshit, es decir, el principio, evoca al relato también de la creación. Entonces, la Biblia empieza a hablar de Nimrod como un creador que inicia una ciudad llamada Babel, mientras Dios es presentado como el creador de los cielos y la tierra. En esta historia de la Torre de Babel observamos la misma usurpación de verbos y frases que en el relato de Adán y Eva. Veamos algunos. Alpenei, que traducido es sobre la faz de. Esta frase se usa en Génesis capítulo 1:2 para referirse a la condición de la tierra antes de la creación. Y vuelve a aparecer aquí en Génesis 11:4, donde dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En la creación se pasa de las aguas o de algún elemento diferente a la multiplicidad y diversidad. Sin embargo, en Babel se revierte esa multiplicidad de naciones, de objetivos, etc., por una sola. Incluso
Así como en el relato de Adán y Eva, la frase Dios dijo fue suplantada de autor y ahora en el relato de la Torre de Babel es sustituida por ellos dijeron en Génesis 11, 3 y 4. Y cuando Dios dijo en la creación fue hecho, Génesis 1:3, ahora los de Babel la usan para felicitar su logro humano en Génesis 1, en Génesis 11:3. Además, cuando Dios dice hagamos en Génesis 1:26, ahora los de Babel también dicen vamos a hacernos en Génesis 11:4. Así podemos notar que los constructores de la Torre de Babel tenían la misma ambición que Eva. Querían ser como Dios. Y hasta aquí ya podemos notar de qué va el mundo y sus naciones. El fracaso de cada ser humano, de cada pueblo o nación, es tomar las prerrogativas de Dios y de su gobierno y hacerse un gobierno para sí, donde Dios no puede intervenir. Mientras aún existía el Edén en la tierra, este permaneció como un lugar de adoración. Adán y Eva y aún sus hijos sacrificaban al Cordero de Dios que un día llegaría para salvarlos de la perdición del pecado. Y así demostraron su fe en la renovación de su obediencia a Dios, obediencia que había sido dañada. Cuando el diluvio llegó, ese Edén que existía todavía para ese entonces fue retirado del mundo. Y cuando leemos en Apocalipsis, lo encontramos nuevamente. Entonces, nuestra esperanza está en volver a ver a Dios cara a cara, como Adán y Eva lo hacían, y entrar nuevamente en ese Edén que fue quitado, pero que será restaurado en la nueva creación. Vamos al segundo punto entonces, el llamado a ser diferentes. Así que en medio de un mundo sumergido en el pecado, Dios aún quiere salvarnos y desea salvarnos. Por esa razón, Él utiliza una herramienta indispensable para esa salvación. Nos llama. Ese llamado de Dios es una salida a la rebelión del ser humano. Veamos Génesis 12:2. Dios llama a Abraham. Incluso Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, que es la región donde inició Babel. Obviamente Dios nos está diciendo que su llamado es un llamado a apartarse del fracaso de Babel y de sus principios de rebeldía. El llamado de Dios entonces es una salida del pecado, tal y como lo vemos también en Apocalipsis 18:4, donde dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. El llamado divino no solo implica la liberación de las opresivas condiciones del exilio, como la restauración nacional en la tierra prometida, sino implica también un retorno al pacto. Los constructores de Babel querían hacerse un nombre y hacerse una nación universal y única. Y dígame si eso no lo vemos en cada reino y gobierno del mundo. Esta característica de hacer es tomada del acto de Dios, de hacer, de crear, pero usado ahora por los seres humanos para su propio beneficio, sin importar los demás. Entonces, el llamado que Dios le hizo a Abraham es un llamado a restablecer las prerrogativas de Dios como creador para que Él haga todo nuevo, siendo que Él es el único digno de renombre, ya que el nombre de Dios es grande. Pero, ¿a qué lo llamó Dios a Abraham? No era solo a salir de aquella región. Dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En el llamado de Dios a Abraham se emplean 5 veces repetidas la palabra bendición, del verbo baraj en hebreo. Y aunque aparece 88 veces en el Génesis, es mayormente asociada la bendición con la perspectiva de la fecundidad. Así, cuando Dios llama a Abraham, está actuando en contra de Babel, quien buscaba juntar a todos en un solo nombre, mientras que Dios en la bendición a Abraham es otorgarle la multiplicación. Dios desea entonces que el hombre se multiplique y que no se aísle. La multiplicación entonces restablece la creación de Dios. Incluso Dios le dice a Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas por medio de ti. En realidad, ese por medio de ti no se centra en Abraham. Gálatas 3:16 nos ayuda a entenderlo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas
y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta referencia de bendición para todas las familias de la tierra se daría por medio de Cristo, como fue prometido en Génesis 3:15 a Adán y Eva. Este mismo papel de bendición se daría en torno a los reyes. Obviamente Dios, al formar la nación de Israel, no quería reyes sobre ellos. Dios sabía que su debilidad de conseguir un rey, al final de cuentas, los llevaría a este mismo propósito. Primero de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 18, nos cuenta todo el ambiente por el cual los israelitas querían tener un rey. Y el principal propósito por el cual querían ellos tener un rey es porque querían ser igual a todas las demás naciones. Sin embargo, lo que ellos no estaban viendo es que al pedir un rey, rechazaban a Dios como su propio gobernante. Y además, ellos no sabían las implicaciones de tener un rey porque padecerían lo que los otros reinos paganos tenían. Es decir, reclutamiento militar para las guerras del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males. En vista de que esto sucede, Dios se anticipa. Y en Deuteronomio 17, 14 al 20, Dios les dice que ellos elegirían un rey, pero el rey debería actuar de la siguiente manera. Debía ser de su propia nación, no debería ser un extranjero. Que no buscara bienes, es decir, que no tenga caballos, que no amontone plata, ni oro, ni esposas, y que debería leer el libro de la ley siempre, incluso debería tener una copia acerca de él y leerla todos los días. Estas eran las condiciones para tener un rey. Los gobiernos humanos de hoy tienen algo en común, porque pecadores gobiernan a pecadores. Por esa razón, las cosas no resultan bien. Incluso los reyes más buenos de aquel entonces cayeron igual, como el caso de David. Por esa razón, Dios no quería reyes para ellos. Pero así como Dios dirigió a su pueblo en aquel tiempo, hoy también lo hace con su iglesia. Jesús les advirtió a sus discípulos sobre el carácter organizacional de su iglesia en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Jesús les dice, llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Constantino legalizó el cristianismo, cesó la persecución, pero la iglesia rápidamente cedió al poder imperial a través de favores. Entonces empezó una mezcla entre Estado y religión. Poco a poco la religión, por amor al poder, perdió su autoridad en lo espiritual y lo político empezó a tomar lugar. Esta corrupción avanzó tanto que la iglesia aceptó su poder. Así el ministerio de iniquidad penetró en la iglesia y trajo con ella la pompa, el orgullo y las tradiciones humanas. Y todo esto reemplazó la sencillez del Evangelio de Cristo. Así entonces se formó una iglesia política, una unión entre el Estado y la iglesia que no existía y que no debería existir. Veamos entonces el tercer punto, una luz para las naciones. Habiendo entonces estudiado los consejos y los planes de Dios en medio de un pueblo que tiende al pecado continuamente, aún dentro de las direcciones de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar para este tiempo? Cuando Dios llamó a Israel, no lo llamó para condenar al mundo, sino para atraerlos así. Su ejemplo de fidelidad a la ley de Dios y el fruto de amor que nace de eso, debía motivar a los pueblos a aceptar el gobierno divino. Sin embargo, su infidelidad, idolatría, injusticia, corrupción, provocó que fueran conquistados y no admirados. Jesús vino entonces como ejemplo por excelencia de lo que se esperaba y se espera de cada uno de nosotros. Él tuvo una comunión estrecha con el Padre y una disposición a obedecerlo. Hoy, el libro de Apocalipsis nos anuncia 3 mensajes angelicales que son la voluntad de Dios para este tiempo. Dios nos llama a salir de Babilonia, al igual que Abraham, y que ahora ya sabemos a qué se refiere. Ese testimonio a todas las naciones como precedencia
a la segunda venida de Cristo en Mateo 24 es la de la luz que brilla en cada corazón regenerado para Dios y que debe ser el instrumento para llamar a otros hacia Jesús, sin mezclar el poder político y el religioso. Nosotros podemos ser la luz en el mundo y somos llamados a hacerlo, si siempre y cuando andamos con Cristo, vivimos con Cristo, soñamos con Cristo, nos parecemos a Él cada día que andamos con Él, y solo entonces el reflejo de nuestro carácter será la clara señal de que lo hemos elegido. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, el conflicto gira en torno a quien tiene el derecho de gobernar. ¿El hombre o Dios? Todos los modelos humanos, por nobles que parezcan, fracasan porque el corazón humano está corrompido. El llamado divino es claro y urgente. Salid de Babilonia, volved al reino de Dios, obedeced la palabra de Dios y reflejar el carácter divino. La pregunta no es si las naciones fallarán, porque ya lo hacen, sino si tú y yo vamos a responder fielmente a ser esa nación diferente que Dios busca. Hoy entonces debemos evitar sustituir a Dios, aquella pretensión de ocupar el lugar de Dios. Debemos cuidar de sustituir a Dios con nuestras palabras. Cuando nosotros mentimos, ocultamos o distorsionamos la verdad. Y la verdad es lo que Dios ve que ha sucedido o pensado. Por eso, nuestra boca debe emplear palabras que en todo momento digan y expresen lo verdadero. Debemos cuidar también de sustituir a Dios con nuestro trabajo. ¿Quién manda en nuestro calendario? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? A veces le damos más importancia al trabajo que descuidamos a nuestros propios hijos y familia. Y esto también es otra forma de sustituir a Dios. Debemos cuidar también de sustituir a Dios con nuestra vida religiosa. Cuando adoramos a otra persona o a algo que no es Dios, ya sea dinero, trabajo, auto, casa o a nosotros mismos, cometemos el pecado de idolatría. Obedezcamos pues el llamado de Dios así como Abraham. Sal de Babilonia, sal de la rebeldía de gobernarte a ti mismo y deja que el gobierno de Dios se manifieste en ti. Obedece las leyes de Dios y teme a Dios por sobre todo. Deja que el Espíritu Santo tome tu vida y te ayude a recuperar aquella obediencia que Dios quiere de ti. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, hazlo aquí en los comentarios. Comparte con tus amigos y conocidos y suscríbete para seguir estudiando juntos. Nos vemos en el siguiente video.